Hoy en Cara a Cara hablamos con Magdalena Ruiz Mejía, la titular de Semadet, también sobre el plazo que puso el gobernador a la Fiscalía para dar resultados en la búsqueda de los 3 estudiantes desaparecidos del Centro de Audiovisuales, y nos visita la que propone Andrés Manuel López Obrador como secretaria del Trabajo, de nombre Luisa María Alcalde. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 5 minutos. Como usted sabe, la semana pasada hubo un incendio en la Primavera que afectó 2,400 hectáreas. Un incendio que lo vivimos, uno de los más importantes de los últimos años. Lo vivimos en la metrópoli con altos niveles de contaminación, con una mala calidad del aire, y siempre nos preguntamos cuándo se van a tomar medidas de fondo para evitar que el bosque de la Primavera sufra estos impactos precisamente en el tiempo de estiaje. Y para platicar de este tema, saludamos a Magdalena Ruiz Mejía. Ella es titular de la Semadet. Magdalena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Pues muy contenta de estarlos saludando a todos ustedes y pues empezar a hacer como las primeras precisiones con respecto a lo que tuvimos en este incendio del bosque de la Primavera. No solamente no fueron 2,400, fueron 3,078 hectáreas al final el polígono, donde solamente casi el 95% fue solamente hojarasca y arbusto. Sí. Fue un combate realmente excepcional. En otras condiciones, en otras administraciones, estos incendios tenían extensiones de 8,000 a 14,000 hectáreas. Compartirte de que, a diferencia de lo que pudiera apreciarse y de algunos comentarios que incluso el maestro Rocha hizo allí, sí, es absolutamente todo lo contrario. En el tema de lo de la política forestal, nosotros hemos dado cambios radicales y trascendentales. Empezamos con 8 millones de pesos, con un presupuesto totalmente desarticulado, brigadistas sin seguridad, que solamente eran contratados 3 meses. Ahora tenemos 1,000% más del presupuesto en el tema solamente y exclusivamente de manejo de fuego, o sea, de que nosotros estamos saltando de una manera radical, y no solamente vamos a entregar un programa estatal de manejo de fuego. Hay regiones estratégicas como la costa de Jalisco, la cuenca del río Yuquila, y el bosque de la Primavera ya empezó a hacer los primeros diagnósticos sobre precisamente de cómo tener estos instrumentos que resuelven también de manera estratégica el manejo de incendios. Sí. También entonces, Enrique, hacerte una precisión con respecto al tema de por qué Jalisco es líder en el tema de incendios. Yo voy a poner el ejemplo y los comparativos. Si tú pones a California está reconocido como una potencia en el tema de la economía. Sí. Y sin embargo tuvo incendios totalmente intensos y devastadores en el año pasado. Sí. Columbia Británica también es una potencia forestal y se quemaron millones de hectáreas. Jalisco, por la situación territorial y biogeográfica, es altamente vulnerable en el pérdida de agua y sequía, y en el tema de cambio climático. Justo en los últimos 3 años hemos tenido los años más calientes exponencialmente como nunca los había registrado el planeta. Entonces, el territorio es altamente vulnerable por donde estamos situados geográficamente. Esa es una explicación técnica y científica. Entiendo, secretaria, los elementos que colocas sobre la mesa para explicar las cifras, pero sí es cierto que en Jalisco se han quemado muchos bosques y se han quemado muchas hectáreas en los últimos años. ¿No te parece eso reflejo de un fracaso de prevención, de políticas públicas, más allá de las temperaturas, el cambio climático que sabemos que lo tenemos, pero las cifras están ahí y las hectáreas que se han consumido también están ahí sobre la mesa?
Bueno, es justo, es como la comparativa de compararnos con California, los Columbres Botánicas. Fracaso, si es fracaso, hablar de 1000% más solamente Sí. a nivel de lo presupuestal. El programa de manejo de fuego está reconocido a nivel nacional como uno de los mejores y ya de los más innovadores. Traemos uno de los equipos más sustantivos en manejo de fuego y justo yo diría, si bien en el tema de la agenda ambiental hemos dado todos estos saltos radicales de capacitación, equipamiento, también hay que hablar de la cultura forestal, que Sí. nosotros estamos hablando de los demás sectores, sobre todo el sector económico. Estamos en un territorio forestal cuando Jalisco se reconoce como un gigante agropecuario. En este sentido, ahí también hemos estado trabajando y muy fuertemente. Sin embargo, el sector agropecuario sigue manejando el fuego de manera milenaria frente a estos escenarios de cambio climático. También traemos una hiperconectividad. Jalisco es uno de los estados más conectados a nivel de lo nacional y entre peregrinos, paseantes y todo, y todas las carreteras generan incendios. El tema también hay que hablarlo con mucha franqueza, es Sí. hablar de cultura ambiental y forestal de todos los jaliscienses. Nosotros Entonces, como a pesar de lo que ha pasado estos últimos años, tú sostienes, secretaria, que la política ambiental es un éxito en Jalisco, la política para prevenir incendios. no, es una de las más, digamos, armadas. Hemos dado saltos totalmente radicales. Hay instrumentos, hay un gran equipo de trabajo. Saltamos, Enrique, en la agenda ambiental y en el tema del INCO del 23º al tercer lugar a nivel nacional en la agenda ambiental, en el tema justo del proceso de la agenda y de las políticas ambientales, pero falta todavía precisamente hablar de la cultura forestal. Ya, allí sí, y allí concordaría con en el tema el tema de la política forestal. Sí. Jalisco se debería de reconocer como una potencia económica en relación a sus bosques. Y ahí es donde sí hay que hablar, que hay que articular en el tema de la política forestal como un sector económico que debería de estar compitiendo muy justamente con el sector agropecuario, turístico, de innovación, tecnología. Y ahí creo que el salto es lo que sigue, es armar el bosque productivamente, que no compita de una manera tan desleal para hacer cambios de uso de suelo. Sí. Que allí sí las aguacateras, el agave, los cultivos protegidos no sean, digamos, los que compiten de una manera completamente desigual con los bosques. Y ahí también hay una apreciación completamente, creo, desinformada de Rocha, Sí. porque Jalisco es líder en los esquemas de pago por servicios ambientales. Traemos un esquema de los más fuertes a nivel nacional. Después de la Lacandona, somos el segundo estado con mayor esquema de pago por servicios ambientales. Traemos 23,000 hectáreas en la Sierra de Cuale en esquema pago por servicios ambientales, y el OPD de la Primavera está trabajando con ejidos en donde iniciativa privada, federación y Estado estamos generando un esquema tripartita de pago por servicios ambientales. Entonces, Entiendo, secretaria, pero creo que la puntualización que hizo el doctor Jorge Rocha tenía que ver con las hectáreas que se han incendiado en bosques en Jalisco durante esta temporada de estiaje. En particular, en ese dato, ¿realmente te parece que la política ambiental ha sido exitosa en las hectáreas quemadas durante los últimos años? mira, nuevamente, es que desde mi punto de vista ese indicador lo he tratado de evolucionar, porque te vuelvo a poner el comparativo de California y de las Columbias Británicas. Pero esperaríamos que una política exitosa redujera ese nivel de hectáreas consumidas, ¿no? No. ¿O no? ¿O la idea no es que se quemen menos bosques? No, la idea es que tengamos programas de manejo de fuego, la idea es que tengamos un alto nivel de respuesta frente a los incendios forestales, que los incendios forestales sean manejados de una manera también muy estratégica, con gente muy capacitada, que nosotros estemos armados para el embate de los incendios forestales. Sí. Pero tú no puedes controlar un elemento tan volátil y tan difuso como el fuego. Entonces, nuevamente, la combinación territorial en donde nosotros estamos
biogeográficamente situados, es de alto nivel de vulnerabilidad, y por eso estaba poniendo la precisión de Jalisco, California y Columbias Británicas. Secretaria, me quedan un par de minutos. ¿Qué podemos hacer para que no se repita este ciclo de la primavera? En este caso fueron 3,000 hectáreas. ¿Qué hacer para proteger a la primavera y quién está detrás de los incendios del bosque? Que allí debe de haber una apuesta gigantesca en instrumentos, y muy valiente, ya en instrumentos como los planes municipales de desarrollo, y ya de una vez por todas hacer una realidad la famosa área de amortiguamiento en la primavera. La primavera debe de reconocerse en convivencia con proyectos inmobiliarios, con proyectos agropecuarios y de cambios de uso de suelo. Y son los ordenamientos territoriales y los planes municipales ya también quienes deben de reconocer que ya no, esta franja de amortiguamiento debe de existir. ¿Son desarrolladores, secretaria, los que están atrás de los incendios? Desarrollos inmobiliarios, agropecuarios, no es falta de cultura ambiental de los principales sectores que están alrededor del bosque de la primavera. Secretaria, antes de despedirte, ¿qué porcentaje de jaliscienses ya ha verificado su auto? Estamos ya en un promedio de 1 a 10 y estamos también... Secretaria. Estamos en un promedio de 1 a 10 de jaliscienses. Estamos ahorita invitando también a que la placa 1, 2, 3 y 4 vayan a verificar. Sí. Y también pues invitarlos, Enrique, a que nos preparemos a una de las etapas también muy fuertes en el tema de manejo de contaminantes, que es la etapa de estiaje y de calor con el contaminante ozono. El ozono es un contaminante muy agresivo a las vías respiratorias y está relacionado con el calor. Entonces sí es imprescindible que hagamos un esfuerzo por ir a verificar. ¿El porcentaje es más o menos de autos que ya verificaron, secretaria? Es aceptable, es un porcentaje arriba en un 20% de lo que llevábamos en comparación del año pasado. Sin embargo, ahorita tendríamos que tener de 3 a 4 de los autos verificados en el estado. Muy bien, secretaria, gracias. Buen día. Enrique, muy buen día. Muchas gracias. Magdalena Ruiz Mejía, titular de Semadet. Vamos al corte y regresamos con Luisa María Alcalde para nuestra conversación de esta mañana. Y no podemos esperar más a dar con el paradero con vida de nuestros jóvenes. Cuando dices sacudir la fiscalía, ¿te refieres a qué? A si las cabezas no están dando resultados en los próximos 15 días, no tengo yo resultados y no tengo claridad de dónde están los jóvenes, si vamos con ellos, voy a tener que actuar, así sea el último día de mi administración. No podemos seguir pasando los días sin que tenga claridad y resultados en esta investigación. Si en 15 días no se encuentran el paradero, tomaré decisiones drásticas sobre la fiscalía. Esto nos dijo el gobernador exactamente hace 14 días en este espacio. Mañana se cumplen los 15 días que determinó el gobernador para encontrar a los 3 estudiantes desaparecidos del Centro de Audiovisuales, y por lo tanto, si mañana no aparecen con vida, el gobernador se comprometió a tomar decisiones, lo que implica, desde su punto de vista, sacudir la fiscalía. Mañana de todos modos le daremos seguimiento a este tema y veremos también qué nos dicen de parte del gobierno del estado con relación a los 3 estudiantes desaparecidos del CAF desde mediados de marzo, que no se encuentran estos 3 estudiantes. Luisa María Alcalde es la secretaria del Trabajo propuesta por Andrés Manuel López Obrador en caso de que alcance la presidencia de la República, y nos acompaña esta mañana en Cara a Cara. ¿Cómo estás, Luisa María? Muy bien, muy contenta, Enrique, pues imagínate, muy esperanzada, muy emocionada pues por los resultados de la reciente encuesta que estamos viendo y ya se está difundiendo por todos lados, donde pues Andrés Manuel se despega aún más. Seguimos creciendo, la gente cada vez está más consciente que es urgente un cambio, y me parece que cada vez es más obvio que esa alternativa pues es Andrés Manuel López Obrador y es Morena. A ver, algunos temas relacionados con política laboral, Luisa María, algunos temas que has declarado tú, otros que Andrés Manuel ha sostenido durante su campaña. En términos del salario mínimo, una propuesta de Andrés Manuel en su proyecto alternativo de nación es que el salario mínimo alcance en un sexenio
la cifra es 171 pesos. Es decir, que si empezarían Los Pinos en 2018, que en 2024 el salario mínimo alcanzará los 171 pesos. Tú has declarado en algunas otras entrevistas que en realidad pensabas que la cantidad tendría que llegar a 176 pesos. ¿Por qué esa cifra del salario mínimo? Mira, esa es una cosa importante es señalar que de lo que se trata es abrir el diálogo, poner en el centro del debate que el salario mínimo está por debajo de la pobreza. 88 pesos diarios no le alcanza a las personas para sobrevivir. Entonces es un tema que hay que atender, es una propuesta que nosotros inicialmente ponemos sobre la mesa. La idea es que por supuesto se abre un diálogo con el sector empresarial, que por cierto la misma Coparmex está diciendo los niveles salariales del salario mínimo no deberían estar estancados, hay que aumentarlos. Entonces me parece que hay una especie de consenso. Entonces estos incrementos parciales anuales los vamos a discutir, pero nuestro objetivo, nuestro plan es duplicarlos a 6 años. Vamos a ver si eso es posible. Vamos a ser totalmente, pues, muy responsables, ¿va?, de todo lo que vaya sucediendo, porque lo que no queremos es ningún tipo de inflación ni ningún tipo de movimiento que nos vaya a traer problemas, al contrario. Pero sí hay que entender una cosa, el problema del salario mínimo es que ha sido un decreto de los gobiernos pasados dejarlo en los niveles en los que está actualmente. Es decir, pero de la CONSAMI, ¿no? Sí. La CONASAMI, la CONSAMI, perdón. Pero sí. La CONASAMI depende, del la verdad Ejecutivo. es que quien manda ahí es el secretario de Hacienda, quien manda ahí han sido los presidentes anteriores. Y en varias ocasiones, incluso el salario mínimo incrementó por debajo de la inflación y también en términos de productividad, aumentó la productividad, pero no aumentaba el salario. Ha sido una político, una decisión del gobierno retener y mantener el salario mínimo en términos de pobreza. En la propuesta del proyecto alternativo de Nación dice así con claridad, 15% de aumento del salario por año, más aparte la inflación. Es decir, si la inflación está a 5 o 6% más o menos, estamos hablando de que lo que está proponiendo Andrés Manuel es que el salario mínimo aumente 21% cada año. Es una propuesta que se pone sobre la mesa para abrir el debate. Pero esa es la propuesta. Esa fue la propuesta inicial. Entonces, todavía estamos en mesas con expertos, con los diferentes sectores, para ver y analizar esta propuesta. Entonces yo diría, no es una determinación final, es un primer arranque. Esa propuesta, como muchas otras, se hizo a partir de mesas con expertos, con especialistas, desde hace, te diría, 4 o 5 meses. Entonces, seguimos analizando estas propuestas. Lo que sí debe quedar claro es, queremos un incremento o una política salarial distinta y un incremento al salario mínimo. Entonces, la propuesta ustedes no saben si la pueden realizar. No, es nada más un inicio de deliberaciones y de discusión sobre el tema del salario mínimo. Así es un inicio, una propuesta central. Pero si después con las cúpulas empresariales se dan cuenta que no quieren, o hay gente que levanta la mano y dice, ¿saben qué? Pues no, mejor el salario mínimo no hay que tocarlo, ustedes no lo tocarían. No, de ninguna manera. Claro que sí, una política de la Secretaría del Trabajo es el incremento del salario mínimo. Creemos que con esos índices salariales simplemente no vamos a salir adelante. ¿Y por qué esa cifra, Luisa María, perdón, por qué 176 pesos? Porque el Coneval, justamente a partir de sus análisis, ha dicho que eso es lo mínimo necesario para que una persona le alcance para la canasta básica y para una canasta de servicios. Es la línea de bienestar mínimo así es, famosa. Línea de bienestar mínimo, entonces no nos la sacamos de la manga, viene de ahí, y la idea es orientar, por supuesto, que todos los esfuerzos hacia allá. Es decir, no podemos seguir manteniendo o viviendo en un país en que la gente que vive de su trabajo pues no le alcance ni siquiera para la canasta básica o para poder mantener a un dependiente. Entonces, para allá tenemos que caminar. Ahora, esto, y tiene que quedar muy claro, porque si no, empiezan ciertos miedos. Queremos incrementar el salario, pero que quede claro también. Vamos a impulsar el desarrollo, vamos a impulsar a la pequeña, a la micro, a la mediana industria. ¿Para qué? Pues para que haya muchos más equilibrios que hoy no existen y que nos han llevado finalmente pues a estos niveles de desigualdad y pobreza que todos conocemos. Y hay incluso tal vez un índice más dramático, que es el famoso índice o la tendencia de pobreza laboral,
que tiene que ver con una persona que incluso trabaja 40, 48 horas en una semana y que aún así es pobre. Así es. Que yo creo que más allá de los debates eso puede ser lo más injusto del mundo, que trabajes toda la semana y ni siquiera tengas para comprar lo más mínimo. Estamos hablando de que en México es como el 22%. Luisa María Alcalde, dos temas que surgen siempre en el debate del salario mínimo. Uno, ¿provocará inflación? Es decir, el hecho de que se duplique el salario mínimo en un periodo de un lustro de 6 años provocará inflación. Uno, y dos, si de pronto te desfasas del mercado real de trabajo que existe, no hay posibilidad de que existan, digamos, como acuerdos en negro para no alcanzar las cifras del salario mínimo, sobre todo pensando en que la Secretaría del Trabajo no tiene las condiciones para supervisar a todas las empresas. Mira, Enrique, muchos especialistas de varias instituciones han hecho ya análisis respecto al salario mínimo. E incluso si nosotros lo comparamos con otros países, creo que tenemos que estar tranquilos que no generará inflación. Y por la razón que te decía en un principio, ha sido una decisión unilateral del gobierno mantenerlo así. No responde a la economía actual. Entonces, no generaría inflación, vamos a ser muy responsables de todas maneras en ese sentido. Y lo que sí se va a acabar es que la decisión del gobierno sea mantener los salarios sumamente bajos. ¿Para qué? Para ser atractivos en el extranjero. Esa siempre ha sido la política. Entonces vamos a invertir la ecuación. Claro que queremos inversión en este país, pero no a costa de salarios de hambre. ¿Tienen medido qué impacto habría sobre la economía en materia de inflación? No, es decir, hay muchos análisis, pero lo que nosotros estamos planteando es un incremento parcial. Que es el 15.6% por año, ¿no? Lo que viene en el programa. Así es. Y cada año más la inflación que se vaya generando, ¿no? ¿Qué tan probable es, Luisa María Alcalde, que este aumento en los salarios mínimos impacte en el resto de los salarios? Es decir, porque siempre ha habido este debate sobre si en realidad el salario mínimo se convierte más en una unidad propia o si realmente contagia al resto de los salarios y por lo tanto se elevan los salarios en los niveles más altos. ¿Ustedes tienen medido si puede haber una vinculación entre el salario mínimo y el resto de la masa salarial? Así es, mira, yo creo que sí, impacta no solamente a la persona que gana salario mínimo, sino que tiene un efecto foco, digamos, se le dice, que impacta cerca de 8 millones de empleos. Entonces, la idea es también discutir el tema del salario mínimo profesional, es decir, no nada más el salario mínimo, sino en cada una de las profesiones hay un salario mínimo, en cada uno de los oficios. Entonces, esa es otra discusión que hay que tomar y que hay que ir incrementando. Y una cosa muy importante es eso, uno de los enormes pretextos de los gobiernos pasados para no incrementar el salario mínimo era que estaba vinculado a un montón de cosas. Recordarás a las multas, a los créditos. La indexación famosa, ¿no? Exacto. Entonces, recordemos que ya hubo una reforma constitucional donde se desindexó el salario mínimo, se creó una figura distinta, lo que quiere decir que hoy el salario mínimo ya no tiene esas ataduras y es mucho, digamos, se abre esta enorme posibilidad de que tengamos una discusión totalmente distinta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Generar, claro, mejores empleos, mejores salarios, mejores empresas que ganen más, pero también que repartan más. Vamos al corte, seguimos dialogando con Luisa María Alcalde. 9:35 a.m. Te recuerdo, nuestro WhatsApp está abierto, nuestro Twitter, Facebook, 33 18 80 76 41. Si nos quieres mandar un mensaje, comentario, pregunta, estamos esta mañana dialogando con Luisa María Alcalde. Es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para ocupar la Secretaría del Trabajo en caso de que Andrés Manuel alcance la presidencia de la República. Bueno, hablamos del salario mínimo y de los salarios reales. La única propuesta para incrementar salarios, Luisa María, de Andrés Manuel, ¿es el salario mínimo o existe alguna otra relacionada con la revalorización de los salarios? Bueno, en el plan que tenemos está esta del salario mínimo, hacerlo, decía yo, de manera parcial con incrementos anuales hasta en 6 años, tratar de duplicar con una evaluación constante, ¿no? Con apertura, con diálogo con los diferentes sectores para que lo hagamos todos en conjunto. Eso sería, digamos, concretamente el plan respecto al salario mínimo. Hay una que encontré que me pareció distinta, no la había escuchado, dice: una certificación del trabajo justo
a las empresas que cubran salarios dignos a los trabajadores, página 189 del proyecto alternativo. Es decir, que si en una empresa se pagan salarios justos o salarios de acuerdo a lo que a las condiciones necesarias para el bienestar de una persona, ustedes le darían una especie de certificado. ¿Cómo operaría ese certificado? Mira, hay muchas certificaciones de las empresas que hoy da el gobierno, pero ninguna está vinculada con el salario. Es increíble. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Lo que estamos planteando es que el propio consumidor puede, incluso cuando decide comprar o deciden entre un producto u otro, sería posible que esta persona se enterara si la empresa o esta empresa que saca X producto tiene o no una marquita, digamos, un símbolo, una certificación. Esto se haría a través de análisis de determinados oficios, determinadas ramas de industrias, sectores geográficos, cuál sería un límite de un salario justo, y todas las empresas que pagaran ese mínimo, digamos, de salario digno serían certificadas. Y con de eso, manera voluntaria, quien quiera. Si ellos hacen un comercial en la televisión o en el radio, donde Así sea, es. pueden poner en mi empresa pagamos salarios justos. Así es. Como publicidad de Así buenas es. prácticas. Pero, Así por ejemplo, es. en materia fiscal, ¿podrían acceder a algún tipo de rebajas? Sí, nuestra idea es sobre todo que cuando se trata de licitaciones con el gobierno, tú sabes que pues, el gobierno ahora sí que tiene mucha cancha en ese sentido, que se le dieran más puntos a las empresas que pagan mejor. Es decir, toda nuestra política de empleo va a ir orientada a mejorar los salarios. El enorme drama de este país es que tú tienes a más de la mitad de la población ganando salarios raquíticos, ¿no? Muy bajos. Entonces, todas nuestras políticas van a estar orientadas a eso. Por eso lo del salario mínimo, por eso este tema de la certificación, por eso todo un impulso a la negociación Entonces, colectiva. si yo en mi empresa pago bien a mis Así trabajadores y me dan ese certificado, tengo más posibilidades de acceder a un contrato, a una concesión o algo la idea relacionado es que con el gobierno. que te den puntos, así es. Luisa María Alcalde, sobre el asunto de la brecha salarial entre hombres y mujeres, en Jalisco se presentó hace prácticamente un mes un estudio muy interesante de Raquel Partida, profesora de la Universidad de Guadalajara, en donde dice que la brecha salarial entre hombres y mujeres es de 19%, es decir, que un hombre en Jalisco por el mismo trabajo gana 19% más que las mujeres. ¿Qué haría López Obrador con esta brecha? Mira, uno de los principales problemas que tenemos las mujeres cuando, sobre todo las mujeres jóvenes, tiene que ver con el tema de cuidados. Tiene que ver que somos las mujeres las que nos hacemos cargo de cuidar a los niños, las que nos hacemos cargo de cuidar a los enfermos, a los ancianos, y eso de alguna manera hace que no estemos disponibles para entrar al mercado laboral. Todo esto, en conjunto con la propia discriminación, ha generado estas enormes brechas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Necesitamos ir avanzando a que este tipo de temas de cuidados se profesionalicen y entonces haya mucho más cobertura para que las mujeres puedan trabajar y para que estas brechas se puedan ir reduciendo. Guarderías, protección social, todo eso. Así es, guarderías, protección social, de manera tal que haya esta enorme posibilidad. También hay temas legislativos, no necesariamente que pudiese hacer sola la Secretaría del Trabajo, pero que puede impulsar en los congresos justamente para que pueda haber, en el caso, por ejemplo, de la maternidad, que se pueda cambiar o se pueda determinar la propia pareja quién cuida determinados días. Sí, porque ahorita está vinculada nada más a la mujer. Así es. Y por lo tanto, si hay parejas que quieren distribuirse, lo que significa cuidar a un hijo o una hija, pues no pueden hacerlo. El asunto del outsourcing, Luisa María, que es algo que nuestros radioescuchas se quejan todo el tiempo de que ya es raro que te contrate la empresa que te está contratando, es decir, increíble. que siempre es una tercera, que tiene que ver con evasión fiscal, tiene que ver con muchísimas cosas, incluso con derechos laborales, con muchos temas. La reforma que le dio aún más profundidad al outsourcing fue la de 2012, casi terminando el sexenio de Felipe Calderón, en su momento pactada precisamente con Enrique Peña Nieto. Uno, ¿ustedes echarían atrás esa reforma laboral, la de 2012? Y segundo, ¿qué opinas del outsourcing? ¿Se puede regular o hay que eliminarlo? Mira, yo era diputada justamente y estaba en la Comisión de Trabajo cuando se aprobó la reforma de 2012. El problema
me parece a mí actual es que no se cumple la norma. Es decir, se aprobó en ese momento una subcontratación limitada y se pusieron candados justamente para que no existiera estos enormes abusos en la subcontratación. Tú, por ejemplo, tienes que justificar la especialidad del trabajo que estás subcontratando. Hoy en día las empresas subcontratan prácticamente todo. Tú tienes bancos, tú tienes empresas donde realmente no tienen trabajadores. Lo que hacen es crear una nueva empresa de servicios y entonces esta empresa no tiene utilidades. Y tiene que ver con muchas razones, pero una principal es que no quieren o quieren evadir el reparto de utilidades. Todo esto, hay que decirlo, está fuera de la norma. Entonces vamos a entrar en un proceso de mayor inspección en el que todos entremos en un consenso de que se tienen que respetar los derechos de los trabajadores y se tiene que respetar la ley. Entonces, hoy en día los gobiernos no le han querido entrar a la subcontratación. Ya no te quiero decir en términos de inspección cómo está la Secretaría del Trabajo. Hay muy pocos inspectores y estos inspectores no tocan el tema de subcontratación. Entonces nosotros sí nos vamos a meter, por supuesto que sí, porque no podemos permitir simplemente que se evadan con las responsabilidades laborales y que simplemente se simule una tercera empresa para no repartir las utilidades. Tú fuiste muy crítica de la reforma laboral de 2012. Así es. Pero ahorita, por lo que te escucho, no estás en contra de la legislación. Lo que quieres es que se cumpla la legislación. No, pero es que debo decir algo. Nosotros fuimos los que metimos los candados en la subcontratación. En aquel momento, Calderón planteaba abrir las puertas de la subcontratación de par en par. Dijo, tú con que te firmen por escrito y tengas seguridad social, que se pueda subcontratar cualquier tipo de empleo. Y nosotros dijimos, no, eso va a llevar una avalancha de subcontratación, como lo que está sucediendo actualmente, que lo que va a hacer es que va a hacer aún más esta brecha salarial y va a precarizar el empleo. Entonces, en ese momento, la única concesión que se nos dio fue poner candados específicos en la subcontratación. Entonces, esa fue, digamos, una batalla ganada. En la ley hay candados para la subcontratación que hoy no se cumplen, se evaden todos los días. Entonces, ¿no echarían atrás la reforma laboral de Calderón? Es que la reforma laboral fueron un conjunto muchas de normas. legislaciones, sí. Entonces, yo creo que hay normas que sí, ciertas leyes, hay otras que no, pero tiene que quedar algo claro. Eso depende del poder legislativo. O sea, nosotros no podemos el presidente puede mandar una iniciativa, tiene capacidad legislativa el presidente. Sin duda. Y Morena va a tener sus diputados. Y esperamos tener mayoría en el Congreso. Es difícil porque es difícil que exista mayoría ya en las cámaras pues, por el tipo de modelo. Pero mira, así, con la ventaja que tenemos es posible pensar en esa posibilidad, pero lo que yo te diría es cumplir la ley, ¿no? Específicamente en el tema de subcontratación hay candados clarísimos. Con decirte que muchas empresas que subcontratan de manera ilegal, hicieron un lobbying impresionante porque querían tumbar los candados de la subcontratación. Yo declaré varias veces, hicimos videos, pero decimos, no, al contrario, tú tienes esa figura que limitarla porque si no se te sale de las manos y acabas estando, pues como estamos en la actualidad, con enormes simulaciones y con una distribución dispareja de la productividad y de las ganancias de las empresas. Dos temas más antes de despedirte, Luisa María. ¿Andrés Manuel López Obrador está a favor del modelo de seguridad social universal? Es decir, desvincular la seguridad social del empleo. Sí, o sea, es decir, ¿qué es lo que está pasando en estos tiempos? Y lo van a entender muy bien la gente de mi generación. Hay nuevas formas de relacionarse con el empleo. Ya no es esta idea formal de antes. Trabajas en uno y de toda tu vida, ¿no? Así, trabajas ahí, tienes un solo patrón. Hay mucho más autoempleo, trabajas desde tu casa, tienes varios patrones. Hay una diversidad que no existía antes, también obviamente con la automatización de las fuentes de empleo. Entonces, tenemos que
tener una visión, una tendencia a ir universalizando los derechos. ¿Por qué? Nomás te pongo un ejemplo, el 61% de los jóvenes que hoy trabajan no tienen seguridad social, lo que significa no tener no solamente atención médica, sino no tener pensiones y no tener créditos para la vivienda. Entonces, ¿cuál tiene que ser el empuje y la visión? Ir universalizando esos derechos, que es esos decir, derechos que por el no simple hecho de dependan. ser ciudadano Así o es. ciudadana, Exacto. tengas tus derechos sociales protegidos. Que no dependa de si tienes o no una relación formal o informal, sino por el simple hecho de ser mexicano. ¿Cuánto cuesta eso? No, eso cuesta muchísimo y no lo vamos a poder hacer en el corto plazo. O sea, hay que ser realistas. Lo que sí podemos es ir avanzando en estos derechos, invertir mucho más recursos en el tema de salud, en el tema de créditos para la vivienda y en el tema de las pensiones. Ya ha planteado Andrés Manuel duplicar pensiones como existe en la Ciudad de México. Entonces hay que ir avanzando hacia esa tendencia de que las relaciones laborales ya no son como las conocíamos antes. Y una cosa más que me interesa comentarte, uno de los principales planes de la Secretaría del Trabajo y del gobierno próximo es Jóvenes Construyendo el Futuro. Va a ser un plan dirigido a la juventud, esa juventud que ha sido olvidada, que ha sido golpeada, dejada atrás, y este plan concretamente es para 2.600.000 jóvenes, 300.000 para buscarles un espacio en la educación secundaria, preparatoria, universidad, y 2.300.000 jóvenes vincularlos a un centro de trabajo. El gobierno va a pagar la nómina por un año, se les va a pagar 3.600 pesos mensuales, y la idea es que se capaciten, que sean aprendices, que adquieran habilidades, que puedan trabajar y desarrollarse para después de un año poderse incorporar al mercado de trabajo de manera formal y de manera unilateral. Vamos al corte y te trasladamos las preguntas a Luisa María Alcalde. 9 de la mañana con 53 minutos. Luisa María Alcalde, dos preguntas más para conocer el programa de Andrés Manuel López Obrador. ¿Estás a favor de que se mantenga el Tratado de Libre Comercio? Sí. ¿Sin ajustes? No, pues ahorita apenas está la negociación. Yo lo que creo es que deberíamos esperar a seguir negociando una vez decidida la elección. Me parece lo más responsable. Y una cosa sí quiero señalar, es increíble que en el contexto de la negociación del Tratado de Libre Comercio sea Estados Unidos y Canadá los que estén poniendo sobre la mesa mejorar salarios en este país, y que México diga, no, ese es un tema doméstico, no me lo toques, nosotros queremos seguir controlando el tema salarial. Entonces, pues ahí me parece que se demuestra o se ve claro pues que para ellos la tendencia y la visión siempre ha sido clara y ha sido mantener los salarios bajos. Luis Manso dice, la verdad lo veo difícil, ya que se va a disparar la inflación por el asunto del salario mínimo. Más bien deben ajustar eficientemente el gasto público, reducir impuestos y los salarios de funcionarios. Que sean honestos. Decía mi padre, de buenas intenciones están llenos los panteones. Buen día, Enrique, gracias. Ahorita si quieres respondes algunas de las preguntas, Luisa María. Blanca Moreno, hola Enrique, muy buenos días. Una pregunta para tu invitada. En nosotras, que somos empleadas domésticas, no aplica una regulación en nuestro pago, y cómo procedería en caso de que aplicara. Muy buena pregunta, Blanca, gracias. 9908, favor de preguntar qué pasaría con los que estamos pagando créditos del Infonavit en salarios mínimos. Fabricio, sería que Luisa María me dijera qué va a hacer con las personas desempleadas que los tenemos que autoemplear porque no nos dan trabajo. En una empresa mayores de 35 a 50 años es difícil conseguir un empleo. Gracias, Fabricio. Javier Preciado, buen día, Enrique. A ver si la invitada nos puede explicar por qué se genera inflación si se sube el salario mínimo. Ya vivimos en una inflación muy alta gracias a las malas reformas de Peña Nieto. Gracias, Javier. 2726. La invitada ha considerado el impacto negativo que ha tenido en la pensión de miles de jubilados el ya no considerar el salario mínimo, sino la UMA, que tiene un valor menor al salario mínimo. ¿Qué piensa hacer al respecto? 8601, todo muy bonito, pero
no saben ni cómo lo van a hacer. Yo también le puedo decir a mi esposa que le voy a comprar una casa en Valle Real, pero darle vueltas cuando me pregunte cómo le voy a hacer. Francisco Jaramillo, buenos días, un saludo, felicitado a tu programa y a todos los que laboran también para comentarte en el cruce de Cruz del Sur e Isla Pantenaria. En Jardines de la Cruz dan vuelta a la izquierda las rutas 214 y 623. Lo vamos a pasar tu reporte con mucho gusto a Movilidad 5521. Enrique, tengo 3 años escuchando el mismo discurso y ahora de la CNDH. ¿Qué hacemos? Muchas gracias. Flavio Martínez. Enrique, la verdad es que actualmente nadie trabaja para ganar el salario mínimo. Lo que en verdad lastima y lacera a los trabajadores son los salarios de los políticos que ganan en un mes el equivalente al salario de 1 o 2 años de un obrero. Jesús Olachea dice, perdón amigo, ¿quién es el experto en esta entrevista? ¿Cómo prever o adivinar los efectos del clima en esta temporada? Cualquier prevención pierde efectividad cuando los intereses y las personas tienen participación primordial en la crisis, hablando de la primavera, pero esta apertura al salario no se hizo con este gobierno. Ese salario mínimo entonces es una puntada para ganar votos, dice Jesús. Hugo Guevara, buen día, no sé si debe votar por Pinocho Obrador, pero sé que López Obrador es un populista, tiene obsesión por ser presidente. Nos dice también Vanessa, buen día, esa persona viviría con 186 pesos, no lo creo. Dice también 54 días, buenos días, soy un radioescucha, qué persona con tan poco conocimiento del tema del trabajo tiene entrevistándose, nota que lo que ella no conoce es el trabajo, se lo digo yo. Luis Martínez, que tengo más de 40 años trabajando, si nos puedes especificar exactamente qué punto. Fausto Gómez nos habla de Napoleón y el Bester con Morena. Y bueno, te agradezco mucho. Algunas de las preguntas, Luisa María. Perfecto, pues mira, una cosa que coincido totalmente con las preguntas que acaban de decir los radioescuchas, de preguntar, es el tema de esta enorme diferencia entre lo que ganan los políticos, la gente en el poder, y lo que gana la enorme mayoría de los ciudadanos. Y creo que tiene que ver con uno de los temas primordiales del plan de Andrés Manuel López Obrador. Y tiene también que ver con cómo vamos, de dónde va a salir el dinero. Eso se pregunta muchísimo. Y quiero ser muy clara en esto. Es decir, el presupuesto de nuestro país es muy grande, pero el problema es que un enorme porcentaje se va al gasto corriente. Nos cuesta muchísimo mantener al gobierno. Y eso tiene que ver con, obviamente, gastos superfluos, con salarios altísimos, con nuevas plazas de confianza que se abrieron por doquier, duplicando funciones. Tiene que ver, obviamente, ya ni decir, pues, con los excesos en aviones, en flotillas, en rentas de oficina, para ponerte un ejemplo, el tema de que 7 de cada 10 contratos del gobierno federal son sin licitación, son adjudicaciones directas. Es una barbaridad, es grotesco. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Andrés Manuel? Por un lado, vamos a tener un gobierno austero. Vamos a reducir de la alta burocracia los salarios. Ya dijimos, vamos a quitar pensiones expresidentes, vamos a vender el avión presidencial, vamos a bajar el gasto corriente del gobierno, vamos a hacer compras consolidadas, vamos a reducir... ¿Hay una cantidad de reducción de gasto corriente ya determinada? Hay una cantidad del 11% del gasto corriente para que se pueda ir a inversión. Y con eso vamos a detonar el desarrollo. Una cosa también crucial, la corrupción. Es decir, una medida fundamental por la cual vamos a ahorrar muchos millones de pesos es cerrando llaves de corrupción. Con todos esos recursos vamos a impulsar el desarrollo, vamos a hacer planes como este que decía yo de Jóvenes Construyendo el Futuro, vamos a recuperar el campo, vamos a fortalecer el mercado interno y eso lo relaciono con el tema de inflación. No se trata simplemente hacer una política salarial y mantener las cosas como están. Lo que vamos a hacer es impulsar el mercado interno, fortalecerlo, fortalecer sobre todo la pequeña y mediana empresa, sí, que son las que hoy generan más trabajo y esa es la idea. Nos tenemos que ir, Luisa María Alcalde, gracias. Ojalá nos ayudes en redes sociales a responder el resto. Claro que sí, pues un abrazo. Muchísimas gracias, Enrique. Nos vamos, hasta mañana. Analizamos el informe de la situación de derechos humanos en Jalisco 2017. Nos acompaña Paola Lazo y Augusto Chacón de CEPAD. Hasta mañana a las 9.